presentar un caso que tenemos en este momento en el servicio de cirugía pediátrica de nuestro hospital en manejo y vamos a presentar una revisión de la literatura. La exponente del día de hoy pues es la doctora María Paula Frontecha, residente de segundo año de cirugía general de la Universidad del Rosario, y esperamos pues que les guste la charla. Bueno, María Paula, comencemos. Listo, doctor, gracias. Buenas tardes para todos. Entonces, pues vamos a dar inicio a la revisión de tema. Entonces, pues el día de hoy pues vamos a hablar sobre tumores de la glándula parótida en niños. Como el doctor dijo, pues mi nombre es María Paula Fontecha, soy residente de segundo año de cirugía general. Entonces, pues estos fueron algunos de los criterios de búsqueda y las bases de datos utilizadas. A pesar de que digamos que es un tema que es raro en niños, pues digamos que hay literatura amplia sobre estos temas. Entonces, pues ya vamos a hablar sobre esto más adelante. Entonces, el caso clínico que tenemos es una paciente femenina de 9 meses. Ella, pues para ser hospitalizada, la niña o pues la madre refería más o menos un cuadro clínico de un mes de evolución, de una aparición de una masa en la región submandibular izquierda, la cual pues no era dolorosa y la cual había aumentado de tamaño, por lo cual pues se iniciaron los estudios ambulatorios. La niña pues no tiene ningún antecedente de importancia, lo único pues que la mamá refería a un parto por cesárea por macrosomía fetal, con un peso de 3.800, pero pues ningún otro antecedente de importancia. Al examen físico, pues la niña mostraba una masa indurada de 4 por 4 centímetros en el ángulo mandibular izquierdo, era no dolorosa la palpación y no mostraba ningún signo de infección local, sin ningún otro hallazgo de importancia al examen físico. Dentro de los estudios extrainstitucionales que tenía nuestra paciente, pues tenía unas ecografías, la primera que ella tenía fue el 11 de agosto de este año. Mostraba una adenopatía en la región lateral izquierda pues, del cuello que sugería pues, correlacionar con una biopsia y mostraba una actividad vascular e ilioprominente. Se le repitió, pues digamos, una vez ingresada la paciente a la institución, pues se le repitió la ecografía, la cual mostraba una presencia de una imagen hipoecoica ovalada a nivel de la glándula parótida izquierda que mide 23 por 24 milímetros. Dicen que podría corresponder con un ganglio intraglandular. Los planos musculares y las estructuras vasculares, ellos refieren pues que no presentaban ningún tipo de alteración. La dejan como una masa parótida izquierda en probable relación con una adenomegalia intraglandular que presenta cambios de adenitis. Perdón, la anterior era una ecografía también ambulatoria, esta es la ecografía que se le hizo de forma intrahospitalaria. En esta, pues mostraba ya múltiples lesiones de aspecto hipoecoico multilobuladas densas que se localizan en la cola de la parótida izquierda, que mide aproximadamente 23 por 21 milímetros. Digamos que el tamaño no varió mucho en el tiempo de la última ecografía a esta. Dicen que la piel, el tejido celular subcutáneo y los tejidos blandos pues presentan características normales y tampoco refieren ninguna alteración en los vasos. La dejan como una lesión dependiente pues de la cola de la parótida izquierda altamente, aunque previamente no refieren ninguna alteración en los vasos, dicen que es altamente vascularizada en relación con la arteria maxilar inferior. Con estos de cuello, ya más adelante pues a continuación les voy a mostrar las imágenes. Lo que reporta la resonancia es una masa multilobulada de 37 por 44 por 45 milímetros de diámetro localizada en la fosa infratemporal y parafaringe izquierda en mínimo contacto y deformando la glándula parótida izquierda principalmente en su lóbulo profundo.
ocasionando pues desplazamiento de los vasos parotídeos izquierdos. Dicen ellos que es bien circunscrita con un realce periférico de contraste sin áreas de necrosis, asociado a un mínimo edema de tejidos circundantes. La conclusión de ellos pues es la masa que está con íntimo contacto pues con deformación de la glándula parótida izquierda, y refieren pues que entre los diagnósticos que se deben tener en cuenta estamos en un adenoma pleomórfico parotídeo y pues también tener en cuenta un linfoma o un posible origen sarcomatoso. A continuación les voy a mostrar las imágenes. Aquí están viendo las imágenes de la resonancia. No, no estamos viendo las imágenes de la resonancia. Un momento. Estamos viendo el informe Ok, de la resonancia. regalen un momento. Perdón un segundo, que es que tengo un problema. Acá tenemos el corte sagital. Bueno, si quieren, pues voy a continuar porque las imágenes están muy demoradas. No cargan bien. Entonces, pues continuando con la presentación. Pues a la paciente con este reporte y pues con las imágenes se decidió hacerle una biopsia. Listo. Como mencionaba antes, pues a la lesión se le hizo una biopsia por BACAF, a la cual pues lo que reportó fue un tumor maligno con características de tumor de célula pequeña, redonda, y pues desean correlacionar con historia clínica. Entonces, pues con estos hallazgos se decidió a la paciente pues realizar que con el fin de aclarar más el tipo histológico, pues para también así definir el manejo de la paciente pues de esta lesión, que pues que por las características que presenta la patología es un tumor maligno.
Entonces, pues digamos que para comenzar ya con la revisión del tema, y pues les pregunto a los demás, ¿cuál creen que puede ser la posibilidad diagnóstica en esta paciente? Teniendo en cuenta la edad, que es muy raro, tiene una paciente que tiene 9 meses y pues con las características que reporta el BACAF, que presenta unas lesiones malignas, ¿cuáles creen que puede ser el diagnóstico más probable en esta paciente? Podemos, para hacerlo interactivo, escribir en el chat las posibilidades diagnósticas que ustedes consideren en el contexto de esta paciente. Bueno, aquí el doctor pues nos da una impresión diagnóstica de un rhabdomyosarcoma versus un linfoma. ¿Alguien más tiene otra impresión diagnóstica? Bueno, entonces pues para continuar ya como tal con la revisión del tema, pues digamos que es un tema un poco extenso, porque pues digamos que son varios los tumores de la parótida, aunque son pues muy raros en niños. Entonces, pues los tumores de las glándulas salivales son especialmente raros en los niños. Como les decía, la glándula parótida, pues de todas las glándulas salivales, es el sitio más comúnmente afectado por los tumores. Y pues las lesiones en esta glándula se pueden dividir en tumores benignos o malignos. La edad del paciente pues nos ayuda a descartar diagnósticos diferenciales, siendo las lesiones vasculares y las lesiones congénitas más frecuentes en el primer año de vida, mientras que los tumores sólidos ya malignos suelen ser más frecuentes en niños ya mayores. Entonces, pues digamos que inicialmente siempre se deben descartar las causas inflamatorias y debemos tener en cuenta pues que las causas inflamatorias tienen un inicio rápido en comparación con los procesos neoplásicos o congénitos, pues que tienen una evolución más gradual o más crónica. A pesar pues de que a pesar de las imágenes disponibles como la ecografía y la tomografía, digamos que la resonancia magnética sigue, o sea, y la resonancia que digamos que es una de las mejores para definir mejor y caracterizar mejor las lesiones, sigue siendo, digamos que un desafío distinguir las lesiones malignas de las no malignas. Digamos, la ecografía es una imagen pues que se considera que es de primera línea en niños para caracterizar la morfología y la vascularización de las lesiones o los tumores de la glándula parótida. Las tomografías usualmente, pues ellos refieren que están indicadas más para evaluación de procesos agudos como abscesos o cuadros de cialolitiasis. Pero pues como les mencionaba previamente, la resonancia magnética es la imagen o la modalidad, es el estándar de elección para saber la posible etiología de la lesión y su posible extensión. Entonces, pues la glándula parótida es la glándula salival pues más grande del cuerpo y se encuentra en el espacio parotidio, pues presenta una gran variedad de lesiones que se han descrito en las glándulas salivales y pues las lesiones en las glándulas salivales son relativamente, como les mencionaba, son poco frecuentes en los niños y pues la gran mayoría cuando se presentan suelen ser benignas.
No obstante, pues las lesiones de las glándulas siempre se deben tener en cuenta, tanto si son de etiología benigna como maligna. Entonces, en este cuadro lo que les quiero mostrar son como los diagnósticos diferenciales que se deben tener en cuenta en los niños. Como les mencionaba, la mayoría de los casos suelen ser lesiones benignas, ya sean patologías inflamatorias o patologías congénitas. En cuanto a las patologías inflamatorias, siempre se debe tener en cuenta pues la cialoadenitis, ya sea de origen bacteriano o viral, los cuadros de cialoadenitis crónica o enfermedades ya por micobacterias. También es muy frecuente encontrar malformaciones vasculares. Más adelante vamos a hablar de esto, pues de los hemangiomas. Las otras lesiones, ya hablando como tal de tumores benignos epiteliales, tenemos el adenoma pleomórfico o los quistes dermoides. También, como les mencionaba, pues los hemangiomas infantiles y los tumores ya neurogénicos como el neurofibroma. Ya en cuanto a refiriéndonos a los tumores malignos, pues tenemos el carcinoma mucoepidermoide, los linfomas, los rhabdomyosarcomas y ya las metástasis. Digamos que esto, hablando en cuanto a los tumores malignos, el más frecuente en los niños es el carcinoma mucoepidermoide. Los demás son muy raros. Entonces, pues, acá lo que les quiero mostrar pues es el espacio parotídeo, que se localiza anterior al espacio masticador y pues medialmente al espacio carotídeo, el espacio parafaringio. Pues se debe tener en cuenta que este espacio contiene la glándula parótida, la vena retromandibular, el nervio facial, que es muy importante a la hora de hacer pues las resecciones de estos tumores, la arteria carótida externa y los nódulos linfáticos intraparotídeos, que de aquí digamos que se puede decir que provienen los linfomas, que pues son muy raros en los niños. Pues tener en cuenta pues el conducto de Sten, que es pues el que va a drenar la glándula. Listo, entonces en esta siguiente imagen lo que les quiero mostrar pues es una glándula parótida normal. Acá, como pueden ver en el número 1, aquí en el número 2 ellos muestran la rama mandibular. Y en esta otra imagen es para mostrarles, pues, como les mencionaba, hay unas lesiones que son congénitas en los niños, que son los quistes branquiales o las fístulas. Entonces, pues en esta imagen lo que se evidencia es, pues, digamos que las localizaciones más frecuentes según el tipo de quiste que presenta el niño. En esta otra imagen, pues es una imagen de resonancia magnética. Acá, en esta imagen, lo que se ve es, como les mencionaba antes, una lesión, un quiste branquial, que pues lo que hace es que compromete el lóbulo superficial de la glándula parótida izquierda. Este es un paciente de 5 años, entonces pues en este corte, que es el corte sagital, se puede evidenciar el compromiso, pues la lesión. Y en el siguiente corte, que es el corte coronal, lo que muestra es, como pueden ver acá, que hace como una fístula de la lesión. Aquí, pues como les mencioné, es el mismo paciente al cual se le hizo la resección del quiste. Pues lo que se evidenció en la patología era un epitelio escamoso y columnar cilíndrico. Epitelio escamoso y un epitelio columnar, que como es lo que pueden ver ahí en la imagen, con un componente inflamatorio. Listo, ya hablando en cuanto a lo que son las lesiones o los tumores en los niños, pues como les mencionaba, se clasifican como todos los tumores benignos
y malignos, y pues dentro de los más frecuentes que se han descrito está el adenoma pleomórfico, que ya más adelante vamos a andar más un poco en cada uno de estos, el quiste dermoide, el hemangioma infantil, el neurofibroma, que digamos dentro de los tumores benignos, como les decía, los más frecuentes son el adenoma pleomórfico y los hemangiomas infantiles. Y en cuanto a las neoplasias malignas, está pues el carcinoma mucoepidermoide, el linfoma, el rhabdomyosarcoma. Y pues dentro de estos el más frecuente es el carcinoma mucoepidermoide. Entonces, en cuanto pues a los tumores benignos, mórfico, estos son tumores pues que tienen origen epitelial, suelen ser masas firmes, indoloras y un crecimiento muy lento, que usualmente se demoran de 1 a 3 años en su progresión hasta que se inician los síntomas, afectan pacientes entre el año y los 20 años. Es la segunda neoplasia más común de la parótida después del hemangioma. Y pues este es el tumor, abarca el 40% de todos los tumores benignos. En imágenes, estos adenomas pleomórficos suelen observarse como masas encapsuladas, bien definidas, que tienen calcificaciones en su interior. Cuando estos adenomas suelen ser de tamaños más grandes, se puede evidenciar necrosis o hemorragia dentro de la lesión. Acá en esta imagen, pues en la primera imagen lo que se ve es una ecografía, es una ultrasonografía. Pues en ecografía estos adenomas tienden a ser más hipoecoicos a isoecoicos en comparación con el resto de la glándula parótida, y pueden, como les mencionaba, pueden mostrar pequeños focos de calcificaciones, que acá este sería un foco de calcificación en la imagen. Mientras que en las tomografías, pues no es una tomografía, es una resonancia, pero en TAC la mayoría de los tumores suelen ser mixtos, que las imágenes pues ellos refieren que son más suaves y están pues mejor encapsulados con una menor atenuación del parénquima parótido. Ya como tal, en cuanto a la resonancia, se manifiestan como pues masas bien definidas con una baja intensidad. Acá sí pueden evidenciar la lesión. Se ven a menudo, digamos, en los cortes que ellos casi siempre utilizan son T1 y T2, y pues hay una supresión de la grasa y un grado variable de realce. Usualmente, pues digamos que las cápsulas pues se presenta una baja intensidad de la señal. Acá, pues es el mismo paciente con un adenoma pleomórfico. Como pueden ver, pues estos tumores, pues como les mencionaba, suelen ser encapsulados, bien definidos, y el riesgo de recurrencia de estos tumores después de una enucleación de la lesión es acerca del 43%. ¿Cómo se manejan estas lesiones? Pues lo que se realiza es una parotidectomía superficial. A veces también se puede hacer una parotidectomía selectiva del lóbulo profundo o la parotidectomía total. Cualquiera de estas, digamos que están indicadas para el manejo de los adenomas pleomórficos, pues según hay que tener en cuenta la ubicación de la lesión. Y pues digamos que para eso es muy importante la resonancia, porque nos ayuda a evidenciar la extensión de la lesión. En cuanto a las incisiones que pues se han descrito para hacer las parotidectomías, pues tenemos estas tres, que es la incisión S perezosa o la incisión de Blair, que es la que usualmente es la que más se utiliza para la resección de las lesiones de tumor de parotidia. También está incisión de estiramiento facial, que pues digamos que esto lo utilizan más en cirugía plástica, o la incisión de estiramiento facial modificada. Pero pues la que se utiliza más para este tipo de lesiones de parotida es la incisión de Blair. Pues ¿por qué? Porque esta es una incisión que proporciona una buena exposición quirúrgica, pero la cuestión es que esta cicatriz pues produce una cicatriz más visible que las otras. Como les mencionaba, pues la incisión del estiramiento facial se modificó pues para lograr mejores resultados cosméticos.
Y pues en ciertos pacientes se puede realizar esta incisión. Listo. Entonces, para continuar con los tumores benignos, tenemos el quiste dermoide. Estos quistes pueden ser congénitos o adquiridos, son usualmente masas indoloras de crecimiento muy lento que producen induración, a menudo tienen un punto central. Estos tumores abarcan menos del 10% de todas las lesiones en parótida. Y en las imágenes, estas lesiones se ven como quistes ovoideos con un borde bien definido y no infiltrante, lo que uno le hace pensar que es de naturaleza benigna. Estas lesiones pueden tener un contenido mucoide y pueden tener también calcificaciones distróficas. A veces en ecografía se puede aparentar o tener una apariencia sólida debido al mismo componente mucoide que pueden tener estos quistes. Entonces, pues digamos que por eso a veces es importante realizar otras imágenes, pues para evidenciar o tener mejor caracterización de la lesión. Entonces, en la siguiente imagen que les voy a mostrar, es un paciente de 9 años al cual pues se le hizo el diagnóstico de un quiste dermoide. Aquí pueden evidenciar derecho, que pues está haciendo compromiso de la parótida derecha. En la resonancia, pues los quistes que contienen grasa aparecen como lesiones hiperintensas en las imágenes a nivel de los cortes T1 y T2, mientras que si contienen líquido, es una hipointensidad en estos mismos cortes T1 y T2, pero pues dependiendo del contenido del quiste. En la siguiente imagen, pues lo que tenemos es ya como tal la patología, en lo cual lo que se logra evidenciar es un epitelio escamoso queratinizado, que lo que se puede ver estructuras pilosebáceas y se evidencia pues la pared del quiste. El otro, los tumores o las lesiones que son frecuentes en los niños es el hemangioma infantil, que pues es un tumor vascular benigno, es el más común, representa casi el 90% de las lesiones de las glándulas salivales en pacientes menores de 1 año. Suele ser una masa unilateral con o sin decoloración azulada en la piel. Estas lesiones pueden estar presentes al nacimiento o pueden aparecer 1 o 2 meses después del nacimiento del paciente y pues están compuestos por un endotelio vascular. La fase de crecimiento de estos tumores pues suele ser rápida, seguida de una involución espontánea que sí es lenta. Pues como les decía, estas masas suelen ser unilaterales que se presentan a nivel de la región de la parótida con o sin decoloración azulada de la piel. La mayoría a veces, como les decía, al nacimiento, pues no están presentes, los exámenes físicos son normales. Entonces, en la siguiente imagen, esta es una paciente de 2 años, en la cual, esta es una ecografía, en la cual se evidencia pues una glándula parótida que está alargada y que tiene un contenido heterogéneo. Tiene algunos septos, como se puede evidenciar aquí en la flecha. Digamos que en todas las modalidades de imagen, en cuanto a los hemangiomas, muestran imágenes, una masa hipervascularizada que suele ser sólida y lobulada. Pero en la ecografía, la glándula parótida pues afecta, o sea, se ve como si fuera una afectación difusa. Se ve la glándula pues aumentada de tamaño y pues al Doppler se ve un aumento pues de la vascularización. Las tomografías en estos casos no está indicada, pero pues si se realiza, lo que se suele ver es un realce intenso en la fase arterial del estudio.
En las siguientes imágenes, pues en la primera tenemos una resonancia magnética en la cual pues la glándula parótida se agranda difusamente con márgenes lobulados. Y pues aparecen homogéneamente unas hipointensidades en las imágenes, en los mismos cortes que yo les mencionaba, o al nivel de los mismos niveles que es T1 y en T2. Como pueden evidenciar, aquí está la lesión. En la siguiente imagen, pues es la paciente que les mencionaba. Usualmente, digamos que cuando las lesiones tienden a tener compromiso de la piel, tienen la coloración, digamos que el diagnóstico es casi que clínico. Pero cuando no tienen compromiso de la piel y solo se evidencia como una induración, pues digamos que ahí es cuando se puede o se requiere de una imagen diagnóstica pues para aclarar el diagnóstico. Los hemangiomas, pues en los niños dicen, pues no, lo que mencionan en la literatura es que no se requiere un tratamiento como tal quirúrgico o otros tratamientos debido a que usualmente estos hemangiomas involucionan con la edad. Ellos mencionan que digamos que como tal la lesión se trata sistémicamente solo cuando se complica, ya sea por una ulceración o por una sobreinfección. Y ocasionalmente a veces estos hemangiomas pueden comprometer o hacer una compresión de las vías respiratorias según su localización. Lo que pues adicionalmente pues también puede llevar el efecto de malformación ya por cuestiones estéticas. Pero dentro de los tratamientos que no quirúrgicos que se han propuesto para el manejo de los hemangiomas es el propranolol oral, que es uno de los tratamientos que se ha propuesto para estas lesiones. Dentro de los otros tumores pues benignos que se han descrito en los niños están los tumores neurogénicos, dentro del cual pues el más frecuente es el neurofibroma. Pues como les mencionaba, pues hay varios tipos de tumores neurogénicos, el neurofibroma, el schwannoma, el tumor de la vaina del nervio periférico, el neuroma y el perineuroma. Pero dentro de estos, pues el neurofibroma es el más común en la población pediátrica, suelen ser tumores solitarios y hasta el 90% se observan en pacientes con neurofibromatosis tipo 1. En esta acá tenemos pues imágenes de resonancia magnética, en la cual pues los neurofibromas suelen tener una intensidad de señal baja a intermedia a nivel de T1 y suelen ser hiperintensos a nivel de T2. Usualmente los neurofibromas pueden tener áreas mal definidas de intensidad de señal heterogénea, lo que digamos que hace sea un poco más difícil diferenciarlo de los adenomas pleomórficos. Pues en estos tipos de tumores la resonancia magnética es el estándar de referencia pues para definir la extensión de la lesión y la afectación de los tejidos blandos adyacentes. La mayoría de los neurofibromas no requieren de un tratamiento, pues deben tratarse si son sintomáticos o si muestran un crecimiento rápido. Adicionalmente, pues digamos que como el hemangioma infantil también se afectan las vías respiratorias, pues ahí ya se podría estar indicado el tratamiento. Pues ¿cuál es el tratamiento de este tipo de tumores? La resección quirúrgica. Pero usualmente, pues digamos que la resección quirúrgica no elimina totalmente la lesión. Entonces, pues se han descrito algunos manejos sistémicos para el manejo de estos neurofibromas, como el trametinib o el selumetinib. Pero pues digamos que estos manejos aún son muy controvertidos. Entonces, digamos que usualmente pues estas lesiones no requieren de algún manejo. Ya para hablar en cuanto a los tumores que son malignos, pues estos tumores representan el 35% de las glándulas salivales en niños. Como les mencionaba previamente, pues el más frecuente es el carcinoma mucoepidermoide, casi el 60% de los casos. También tenemos otros tipos que es el carcinoma de células acínicas, el adenocarcinoma y el carcinoma adenoide quístico.
además de los que ya les había mencionado previamente, que es el linfoma y el rhabdomyosarcoma. Entonces, pues a hablar de el más frecuente, que es el carcinoma mucoepidermoide, pues es el tumor maligno de glándulas salivales más común. Suele presentarse como una masa firme de crecimiento lento e indolora. Usualmente el nervio facial suele estar preservado. El tiempo promedio de crecimiento antes de que se inicien los síntomas es de 8 a 12 meses. Refieren que pues tienen una ligera predilección por las mujeres y pues la exposición a radiación es uno de los desencadenantes etiológicos más prevalentes. Pues digamos, acá pues es una imagen de resonancia magnética. Como les pues, mencionaba, la resonancia en la mayoría de todas las lesiones permite una caracterización detallada de los tejidos blandos y de los tejidos pues, que compromete el tumor y proporciona una mejor información sobre las márgenes del tumor, la extensión y pues la profundidad de la misma, pues que eso es muy importante a la hora de planeamiento quirúrgico. Ocasionalmente pues pueden tener diseminación perineural. Entonces pues lo que vemos acá en estas imágenes, como les mencionaba, es un carcinoma mucoepidermoide en un niño de 16 años, que compromete el lóbulo superficial de la parótida, como se puede ver aquí a la derecha en ambas imágenes. Bueno, en esta imagen pues es el mismo paciente que estaba mostrando previamente, al cual se le hizo una parotidectomía derecha total. En este paciente, pues se le hizo una preservación del nervio facial, como pueden ver aquí en la flecha, este es el nervio que pues fue separado. Entonces, pues se le hizo una preservación del nervio. Estos tumores también se clasifican a su vez si son de bajo grado, grado intermedio o grado alto. Usualmente los que son de alto grado tienen márgenes ya mal definidos con una apariencia infiltrante. El abordaje quirúrgico, digamos que para estas lesiones o estos tumores malignos, digamos que es el mismo para los tumores benignos. Se hace, digamos que se tiene en cuenta las mismas incisiones, pero pues siempre se debe tener en cuenta la extensión de la lesión y pues si compromete estructuras adyacentes. En cuanto a estos tumores, pues la recurrencia local es más probable que ocurra pues en pacientes en los que no se haya obtenido pues unos adecuados márgenes quirúrgicos, independiente del grado del tumor del paciente. Así sea bajo, intermedio o alto, si no se obtuvo un buen margen quirúrgico, pues hay una alta probabilidad de recurrencia local. El otro de los tumores malignos pues, que se han descrito en estos pacientes son los linfomas, que pues son linfomas primarios de la glándula parótida que se clasifican pues como mal, que es el tejido linfoide asociado a las mucosas, representa casi el 4% de todos los linfomas pues del cuerpo. Suelen presentarse como masas indoloras que tienen un crecimiento progresivo y que rara vez uno suele sospechar pues el diagnóstico previo a la patología. Estas lesiones pueden ser focales o difusas, pueden ser únicas o múltiples, pueden ser uni o bilaterales. El linfoma primario de la glándula parótida es una condición muy infrecuente. Aquí en esta imagen, pues de resonancia, pues lo que se demuestra, las apariencias de los linfomas suelen ser muy variables, pues dependiendo si son únicas o múltiples. Digamos que en la resonancia, pues en la imagen de la derecha, lo que se ve usualmente
En este paciente lo que se ve es un compromiso bilateral, usualmente hay una supresión de la grasa circundante. Esta es una paciente de 12 años, pues en la cual se le realizó el diagnóstico de linfoma. Como les mencioné, en la imagen A o en la imagen de la derecha hay una supresión de la grasa axial en la imagen de T2. Y en la siguiente imagen, que es esta, ahí lo que se hace es una supresión de la grasa en T1. Entonces, pues ahí lo que muestra es, a nivel inferior, muestra una linfadenopatía en el cuello bilateral, de forma bilateral, que es lo que se ve acá. Pues, ¿cuál es el manejo de los linfomas de los linfomas de la glándula parótida? Pues, como siempre, el manejo es con quimioterapia, pues sistémico. Usualmente se hace un régimen de 4 medicamentos, que es la ciclofosfamida, la doxirubicina, la vincristina y la prednisona. Adicionalmente, se les adicionan anticuerpos monoclonales como el rituximab. El manejo de estas lesiones. Ahí todavía se está viendo la presentación, qué pena. Bueno, la siguiente lesión, que también es muy infrecuente, es el rhabdomyosarcoma, que pues todavía es muy, muy infrecuente, más en los niños pequeños, en los menores de 1 año, son muy... Entonces, pues es un tumor maligno que se puede clasificar histológicamente en 3 tipos: alveolar, embrionario y pleomórfico, o el tipo adulto. Las características, pues, clínicas de estas lesiones van a depender de la ubicación del tumor. Usualmente se presenta con una induración en el ángulo de la mandíbula que aumenta rápidamente de tamaño. Suelen tener un crecimiento muy agresivo. Y otro de los síntomas o de las manifestaciones clínicas que nos hacen pensar que se puede tratar de un rhabdomyosarcoma o de un sarcoma es el dolor y la parálisis facial. Se puede presentar casi hasta un 24% en estos pacientes. ¿Por qué? Debido a su crecimiento tan agresivo. Entonces, pues en esta imagen de resonancia, pues lo que les muestro es un paciente, es una niña de 9 años que tiene un compromiso de su glándula parótida derecha por un rhabdomyosarcoma. Digamos que este tumor se manifiesta a una edad más temprana que las otras neoplasias malignas, a pesar de que es muy raro. Digamos que dentro de los tumores malignos, este es como uno de los tumores que se presentan en niños más pequeños a comparación con los demás. Digamos que una gran proporción de los rhabdomyosarcomas ocurren pues en la cabeza y en el cuello, que es casi el 40% del compromiso. El subtipo más común es el embrionario, que pues puede invadir secundariamente la glándula parótida. El rhabdomyosarcoma, digamos que en las imágenes de resonancia se pueden ver lesiones heterogéneas con áreas internas de necrosis. Ocasionalmente presentan una hemorragia intratumoral, perdón. Es poco común, pero se puede presentar. Ocasionalmente también pueden presentar algunas calcificaciones, pero pues esto es muy raro. Como les mencionó, la resonancia magnética es esencial para definir la extensión y la infiltración del tejido blando adyacente y el espacio carotídeo. Digamos que la presencia de un componente sólido con focos internos de necrosis, pues indica la necesidad de biopsia.
Y pues el tratamiento para este tipo de tumores es la quimioterapia y radioterapia. Ambos están indicados. Ellos ya son como terapias adyuvantes. Estos pues tienen a veces mal pronóstico y pues siempre se debe tener un control local y pues digamos que este control se logra de forma rutinaria pues con la radioterapia, que lo que se hace es pues con la concentración de los fotones o enfocados al tumor primario y laterocervical, también enfocado a los ganglios linfáticos circundantes. Entonces, pues acá lo que les quería mostrar es que siempre tener en cuenta que todas las lesiones, ya sean tumores benignos o malignos, pues siempre inicialmente descartar las causas agudas para ya después pensar en las causas crónicas o los tumores malignos. Acá lo que les quiero traer es este es un artículo, es como unos pacientes en los cuales, pues en la base de datos del Centro Nacional de Anormalidades Vasculares en Estados Unidos, se tuvieron en cuenta estos pacientes en un periodo del 2004 al 2017, en los cuales se obtuvieron 35 pacientes. Entonces, lo que ellos pues evidenciaron pues de todos los pacientes que de los 35 pacientes que ellos obtuvieron, al menos 4 pacientes eran menores de 4 meses y evidenciaron que pues había una predilección más por el sexo femenino. Fueron 21 pacientes de sexo femenino y 13 pacientes masculino. De los 35 pacientes, 19 tenían compromiso de la glándula parótida izquierda y 2 tenían compromiso bilateral. La mayoría de los pacientes, que casi fue de los 35, 29 pacientes presentaban una induración localizada o una masa palpable. Digamos que estos 35 pacientes, la impresión diagnóstica inicial fue incorrecta en 9 de ellos. Es decir, que de estos pacientes, 9 no se presentaron con las manifestaciones cutáneas o las manifestaciones en piel, que pues no los hicieron de entrada hacer un diagnóstico de un hemangioma infantil. En estas imágenes, pues en la primera, lo que se evidencia acá, como pueden ver, es un hemangioma infantil que compromete la glándula parótida derecha. Las otras ya son imágenes de resonancia que ya tienen compromiso de la parótida izquierda. A estos pacientes, pues a varios de estos pacientes se les dio manejo sistémico con propranolol o con corticoide. Se le hizo un seguimiento de los 35 a 28 pacientes en los cuales se demostró una estabilidad de la lesión en 11 de ellos. Y otros 11 tuvieron regresión de la lesión y 6 de ellos tuvieron una regresión, tuvieron una involución completa de la lesión. Solo 2 pacientes no tuvieron mejoría clínica y pues fueron llevados a manejo quirúrgico. Este otro artículo es un reporte de caso de un adenoma pleomórfico. Este paciente, o el caso que se reportó fue en un paciente de 14 años que pues ingresó a la clínica de Azerbaiyán. El motivo de consulta de este paciente era una induración a nivel cervical. El paciente llevaba casi un año de la induración a nivel cervical y adicionalmente también
refería síntomas respiratorios altos. El paciente refería pues, que esta lesión había tenido un crecimiento progresivo, pero pues que no había consultado previamente por esto. Este es el paciente. Acá pueden evidenciar la lesión pues al momento de que el paciente consultó. Inicialmente, pues lo que les digo, el examen físico del paciente, pues lo que reveló, pues en la piel no presentaba ninguna lesión y pues la lesión era indolora con bordes delimitados en el área de la parótida izquierda. El paciente no refería ningún síntoma de parálisis facial o tampoco refería limitación para la apertura de la cavidad oral. Este paciente pues se le realizó una tomografía y lo que evidenciaron pues fue la lesión en la glándula parótida izquierda, una lesión homogénea que estaba ubicada en el compartimiento posterior y a este paciente pues le hicieron la resección del adenoma pleomórfico y pues la incisión que se utilizó fue una incisión de Blair ONS que ya les había mostrado previamente. A este paciente se le hizo una parotidectomía superficial. Este es el mismo paciente ya posterior a la resección del tumor. Cuando al momento ellos describían pues en el reporte de caso que de forma intraoperatoria ellos no evidenciaban un compromiso o extensión nerviosa. El paciente pues como les digo se le hizo la resección, se le hizo una parotidectomía superficial y el paciente pues la lesión confirmó que era, pues la patología confirmó que se trataba de un adenoma pleomórfico. No, el paciente, acá como pueden ver, pues esta es la incisión que les menciono, que es la incisión de Blair, que pues tuvo un adecuado proceso de cicatrización. Bueno, el siguiente ya es el siguiente es un sarcoma de glándula parótida, también un caso reportado en niños. Este fue un caso que se reportó en Bangkok, Tailandia, en un niño de 1 año. El paciente pues refería un cuadro más o menos de 2 meses de evolución, de una aparición de una masa que en la región preauricular izquierda, la madre pues o el familiar refería que había tenido un crecimiento muy rápido, por lo cual consultó. Además de la aparición de la masa, pues el paciente no refería ningún otro tipo de síntomas, no refería síntomas de parálisis facial ni alteración o dificultad para la apertura de la cavidad oral. Lo que ellos evidenciaron, lo que ellos mencionan al examen físico, es que se veía una masa que era fija, más o menos de 3 centímetros de diámetro, en la región preauricular, que se extendía hasta el arco cigomático. No evidenciaron adenopatías, no evidenciaron, pues, digamos, signos al examen físico de que hubiera compromiso o parálisis facial y tampoco lesiones en cavidad oral. Al paciente, pues, le hicieron una biopsia, el tumor mostró características, ellos mencionan rhabdoides prominentes pues, al microscopio. Entonces, esta siguiente imagen es la lesión de la que les estoy hablando. Pues en la resonancia mostró una masa de realce heterogéneo con pequeños focos de calcificación que afectaban la glándula parótida izquierda y mencionaban que la lesión comprometía el músculo macetero. También evidenciaron múltiples adenopatías y que algunos eran retrofaringios. Entonces, de posterior a la biopsia que mostraba estas características de un rhabdomiosarcoma, se le hizo una biopsia abierta y pues se hizo ya el diagnóstico del tumor de un rhabdomiosarcoma.
El paciente pues fue sometido a una paroidectomía radical con una resección parcial de los músculos maceteros izquierdos y los yugulodigástricos. Se le hizo biopsia a las adenopatías que se evidenciaron. A la familiar, ellos mencionaban acá en el caso clínico que posterior a la resección del tumor, al paciente se le ofreció quimioterapia, pero pues dicen en el reporte de caso que la madre rechazó la quimioterapia. Al paciente se le realizó el seguimiento clínico. Bueno, en la siguiente imagen pues les quiero mostrar la histopatología de la lesión. Pues lo que ellos mencionan es que pues se le hizo, o a estas patologías o estas muestras se les hace la inmunohistoquímica y pues mostraban una positividad para la citoqueratina AE1 y AE3, también para el antígeno de membrana epitelial, la vimentina y el BAF47. Cuando la atención, digamos que a veces es positiva para el BAF47, apoya el diagnóstico de un sarcoma epitelioide. Entonces, pues como les mencionaba, digamos que estas son la inmunohistoquímica que ayuda con el diagnóstico de los sarcomas. Usualmente, pues en el caso de nuestro paciente, el reporte de caso pues tenía positivo la citoqueratina, la vimentina, el BAF47. Ya en otros tipos de lesiones, digamos como el mioepiteloma, también tiene positividad pues para la citoqueratina, para la vimentina, actina, y para los sarcomas sinoviales igual. Entonces, digamos que este es un flujograma que nos ayuda a, como a tener un mapa mental como el diagnóstico de estos pacientes, siempre pues tener en cuenta el examen físico del paciente, el tiempo de evolución, que es muy importante, que es lo que nos ayuda a pensar si estamos hablando de un proceso agudo o un proceso crónico. Y pues digamos que la imagen inicial siempre es la ecografía. Ya sí se evidencia que se está hablando de una masa de compromiso de la glándula parótida, la imagen que está indicada es la resonancia de entrada, pues después de la ecografía. Esto entonces nos ayuda a separar si estamos hablando de una anomalía o si estamos hablando de una masa ya vascularizada. Si ya las características pues de la imagen nos evidencia que estamos hablando de una masa sólida, pues está indicada la biopsia con aguja fina y pues esto nos ayuda a determinar si la lesión es benigna o maligna. En cuanto a las lesiones benignas, pues en la mayoría siempre está indicada la resección quirúrgica y si estamos hablando ya de una etiología maligna, está indicada cirugía más quimio o radioterapia adyuvante y el seguimiento de estos pacientes. Si estamos hablando ya de más o lesiones vascularizadas, pues se debe tener en cuenta qué tipo de lesión es. Si es un hemangioma infantil, pues lo que les mencionaba previamente, usualmente a estos no se les hace ningún manejo. En la mayoría, con la edad, hacen una regresión o una involución casi completa de las lesiones. Entonces, pues las conclusiones ya para finalizar la charla, pues los tumores de parátidas son infrecuentes en la población pediátrica. Inicialmente, pues siempre se tiene que descartar el proceso agudo, pero pues para eso nos ayuda la historia clínica y las características o los síntomas que presenta el paciente. Digamos que en cuadros atípicos o de larga evolución, pues siempre pensar en una etiología maligna. Y pues digamos que la ecografía siempre es una herramienta útil para el diagnóstico inicial. Pero pues el estándar de referencia es la resonancia magnética que nos ayuda a caracterizar las lesiones y así saber la extensión y el compromiso de tejidos circundantes de la lesión.
Y pues en la mayoría de los casos siempre se hace es un manejo quirúrgico en la mayoría de todas las lesiones o los tumores de la glándula parótida. Y eso sería todo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Listo, doctores. Muchas, pues están comentando acá en el chat. No sé si tengan algún otro comentario o respecto al caso que se comentó al inicio. Acá comentaron también que podría tratarse de un linfangioma.